Bronquiolitis, repasamos la definición, que es el primer episodio de inflamación difusa y aguda de las vías aéreas inferiores, que se expresa por una obstrucción de la vía aérea pequeña. Presenta fundamentalmente en menores de 2 años, predominio menor de 6 meses, sobre todo en otoño y invierno. La etiología es viral. El virus que más lo produce es el virus respiratorio sincitial, pero bueno, hay otros más, adenovirus, influenza, y bueno, con esta época también con el tema del COVID. Disculpen, está lenta la compu. La parte clínica, los signos y síntomas que presentan son, primero, síntomas de infección respiratoria alta, empiezan con un cuadro de rinitis, una escasa tos, puede haber una febrícula, y luego comienzan los síntomas y signos de que hay obstrucción bronquial. Empieza una taquipnea, aumenta la tos, ocasionalmente puede haber apneas y episodios de cianosis, sobre todo en los bebitos menor de 3 meses. ¿Cuándo decidimos internar a estos pacientes? Cuando hay una falta de respuesta al tratamiento de la obstrucción. En el video se intentaba representar que se hizo una medicación previa, se hizo salbutamol, una serie de rescate que luego va a explicar bien la doctora Piatti, y se le aportó oxígeno. Si vemos que a pesar de eso sigue marcando una hipoxemia, que se considera una saturación menor de 92, también se considera internar. Un tal mayor de 9. Esto es un score en el que se valoran ciertas cosas. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, si hay sibilancias y si hay uso de músculos accesorios o si hay una taquipnea. Cada vez que hay mayor puntaje, cada uno se le da un valor. Cuando ya llega un valor de 9, se decide internar. Bueno, episodios de apneas y cianosis, como en el caso de este bebé que se presentaba en el video, que era un bebé muy pequeñito, tenía 3 meses. La imposibilidad de alimentarse también es un criterio para internar. Y factores de riesgo para desarrollar un cuadro infeccioso respiratorio agudo grave. Pueden ser prematuro, como era este bebé, menor de 3 meses, que sea un desnutrido, un bajo peso, un asociado a cardiopatía o alguna inmunodeficiencia también se considera para internarlo. Ahora continúa la doctora Piatti. En cuanto al tratamiento de la bronquiolitis en la guardia o en la atención primaria y en el hospital, más queríamos hablar del tratamiento hospitalario, pero como para este, eh, para algunos datos en la atención en guardia en el centro de salud, a tener en cuenta, el, el paciente lo que se evalúa es si hay requerimiento o no de oxígeno, si se puede alimentar o no, y como mencionó Paula recién, bueno, de ahí barajamos los criterios de internación eh, o el tratamiento en domicilio. En el tratamiento a domicilio lo que recomendamos, sobre todo en el menor de 6 meses, es la desobstrucción de la vía aérea superior. Em, la alimentación, siempre garantizamos la lactancia y que el paciente eh, pueda realizarlo, aunque sean tomas breves, pero mantener el mismo volumen. La postura del lactante para dormir, la temperatura ambiente es óptima y evitar los irritantes que son el humo del cigarrillo. Los signos de alarma y de empeoramiento de la evolución son para los padres, que es lo que nos cuesta evaluar si van a ser capaces o no de reconocerlo para volver al control cuando sea necesario. Y el control de temperatura del paciente, más allá que no se haya presentado febril, pero sí que tiene que estar varias veces al día. Eso en cuanto al tratamiento que uno puede darles una vez que confirmamos que no esté en hipoxemia, que mantenga una saturación ambiente superior al 93%, le podemos dar el tratamiento en domicilio. No sé si sigue pasando la otra. ¿No pasa? Ahí está. ¿Pasó?
Para el paciente hospitalizado, que es lo que nos queríamos enfocar, el tratamiento de la bronquiolitis es un tratamiento de soporte, tratamiento de sostén, ¿sí? La única terapéutica que tenemos eficaz, comprobada, es la oxigenoterapia. Además de eso, obviamente, la hidratación del paciente, si se puede mantener eh, vía oral, es lo que recomendamos y que siempre se siga alimentando. Si no, mm, lo garantizamos con las vías parenterales. También la desobstrucción de las vías aéreas superior siempre se puede indicar con las soluciones salinas, sobre todo en los bebitos menores de 6 meses, y la kinesioterapia en cuanto al tratamiento hospitalario depende el día de evolución y la recomendación es, bueno, cuando ya el paciente está muy secretante o es necesaria algún tipo de ventilación especial. No se recomienda eh, de, como tratamiento inicial, ni tampoco así cuando lo damos en domicilio, que antes era más común de visitarlos para hacer la kinesio. Hoy se esperan pacientes que realmente lo requieren, porque si no ocasionamos mayor obstrucción nasal y esto en el lactante menor termina complicándonos el cuadro. Y en cuanto al tratamiento de la obstrucción bronquial, lo que se utilizan son los broncodilatadores, también la adrenalina, pero en realidad es una prueba nada más en el caso de la bronquiolitis, lo que uno debe hacer con el paciente. eh, en los pacientes mayores, que no son las bronquiolitis, ya son los BORG o los con antecedentes de atopía, una vez si son respondedores o no a los beta-2 y puede incluirlos. Pero no es una indicación para la bronquiolitis con prueba eficacia. Hay algunos que no responden y solamente con ayudantes. En cuanto a la oxigenoterapia, que es lo único que tenemos comprobado, eh, quería, quería compartir, digamos, lo que podemos hacer en la guardia y lo que podríamos hacer como son las cánulas de alto flujo. En general, la oxigenoterapia, como dijo Pauli, está indicada porque lo principal que tratamos de revertir en la bronquiolitis moderada grave, es el tema de la hipoxemia, ¿sí? El paciente que queda hospitalizado, uno debe hacer un monitoreo tanto de la saturometría como la evolución clínica. A veces hay lactantes que mantienen una buena saturación por encima del 92% ambiente, pero su mecánica no nos complica, digamos, la evolución. La oxigenoterapia puede dividirse como a grandes grupos en el primer peldaño en dos grupos, de bajo flujo y de alto flujo, ¿sí? Las diferencias son que el bajo flujo, lo que solemos utilizar en cuanto a lo que es más accesible para nosotros, eh, son los dispositivos con las cánulas nasales, las mascarillas simples, las mascarillas con reservorio o las máscaras de venta. El problema es que uno da bastante flujo de oxígeno, pero no se controla en realidad la FIO, que es la fracción de oxígeno que podemos controlar, que es la que realmente llega a la vía aérea. Por más que uno suba los litros, que es lo que podemos administrar con estos dispositivos, no llega al 0,5% la FIO para el paciente. La cánula nasal lo que tiene es que es más cómoda porque permite que el lactante sobre todo se alimente, no lo desespera, es más controlable. En cambio, las mascarillas en pediatría, para el paciente despierto y con esa dificultad para respirar, es algo que nos complica mucho la evolución. Se termina excitando más, es más difícil de tranquilizar, entonces, bueno, eh, no nos están, para el tratamiento de muchas horas, termina complicando la evolución. Las indicaciones también, bueno, son las mismas, pero uno lo que puede aportar es mayor flujo de oxígeno y un poquito mejor de concentración. La oxigenoterapia de alto flujo, que se realiza con cánulas nasales similares, pero más efectivas,
que lo que conocemos como el CAFO, se administra un alto flujo de oxígeno y uno tiene una FIO, en este caso sí controlada, del gas inspirado. Uno lo mantiene humidificado y caliente, ahí puse las temperaturas, ¿sí? Eso es mucho más fisiológico, no irrita la vía aérea, y nos garantizamos una llegada controlada del oxígeno a la pequeña vía aérea. Nosotros, bueno, en la mayoría de los centros, la mayoría de los hospitales pediátricos se está trabajando con, con salas de alto flujo, y en los últimos años, porque se demostró más que antes de hacer un paso de la ventilación asistida, disminuye mucho el ingreso del paciente a las unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos. Las indicaciones de las cánulas de alto flujo, en general, son que debe cumplir uno más de los siguientes criterios que les paso a nombrar: la saturación sostenida menor al 90%, a pesar de tener una FIO elevada, con una mala mecánica respiratoria. El uso sostenido de los músculos accesorios, el tiraje subcostal, un TAL mayor a 6, o que presente apnea, pero sin la bradicardia, uno haya que vencer al paciente. Estas cánulas se pueden probar entre 30 minutos a 1 hora y media, 2 horas, y uno va controlando a ver si mejora la hipoxemia, que ese es nuestro objetivo, y que no desmejore la mecánica ventilatoria. Cuando las cánulas de alto flujo no han resultado, el paciente sostiene la mala mecánica o empeora su hipoxemia, su hipercapnia. Lo que se puede utilizar es la ventilación mecánica de tipo no invasiva. Hay distintas interfaces, una es interfase nasal, en realidad en la imagen es lo que es la ventilación con CPAP, la primera, y la segunda es una máscara tipo Total Face, que ahí el paciente está muy tranquilo y no es lo habitual, los chicos se desesperan mucho, y eso se debe colocar siempre con una sedación liviana, pero en pediatría el paciente tiene que estar sedado, si no se desespera y no logramos el objetivo. Otro dato que me pidió más que nada el Beckerman para que se los pasara es eh, que cuando nos fracasan estos medios o tenemos indicaciones precisas de intubación endotraqueal porque el paciente desmejora o hay signos de insuficiencia respiratoria grave, eh, los parámetros iniciales de respirador me pidió que se los pasara. Esto generalmente no lo sostenemos en la guardia del hospital, pero sí en otros años nos ha pasado. Y así a grandes rasgos, lo importante es en la ventilación invasiva, el paciente debemos lograr una buena sedación y una buena analgesia para que sea efectiva, si no el paciente pediátrico es de los que más va a luchar contra esa ventilación. Para nosotros, nuestro paciente, siempre dependemos de su edad, de su peso y de la patología. En este caso, para los síndromes obstructivos, más o menos ahí agregué los valores de un setting inicial según los modos ventilatorios que se pueden utilizar, tanto por volumen, por presiones o los mixtos. Hoy los respiradores pueden manejar cualquiera de esos para cualquier tipo de paciente. En los niños, las frecuencias respiratorias deben ser de 40 a 60 en la programación. En los lactantes generalmente son 30, y en los niños mayores eh, pueden disminuir de 20, entre 15 a 30 es lo máximo. Cuando ventilamos a modos de presiones, más o menos se consigue una presión inspiratoria máxima de 20, y en los modos de volumen, ¿sí? Lo que buscamos es setear en volumen corriente
En niños, de 7 a 10 mililitros kilo, en los neos son de 4 a 6 mililitros kilo. Lo importante, aparte del tiempo inspiratorio, que también tiene que ver con la edad del paciente, es la PIB, que es lo que uno le asegura que rompe con la resistencia a la entrada del oxígeno. En general, un tiene iniciales de 3 a 5 centímetros para los niños, y siempre uno la debe ir elevando de 2 a 3, nada más. Y en cuanto al aporte de esa fracción inspirada de oxígeno, siempre comenzamos al 100% o a más del 50%, y uno va descendiendo o modificando de acuerdo a la evolución del paciente, a la saturometría y a su monitorización. Lo que siempre nos fijamos es no solamente cómo mejora la saturación del paciente, sino la frecuencia cardíaca, si mejoramos esa taquicardia. Bueno, ahí aclarando que en los neos, lo único que no tenemos que asegurar de no pasarnos del 0,4% del aporte. Bueno, de mi parte, ahora sí. Bueno, como les dije, para los que no me conocen, soy Luis Castellano, soy licenciado en enfermería. Vamos a ver la parte que compete a enfermería en sí, pero el tema de bronquiolitis, si bien recordamos que esto es un trabajo en equipo, es importante conocer algunos aspectos que los enfermeros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como dijo ya la doctora Nievas, la bronquiolitis es una infección respiratoria aguda que se da sobre todo en población infantil, entre el 70 y el 80% en menores de 2 años, y dentro de esa área de edad, el 90% a menores de 6 meses. Esto debemos conocer nosotros como enfermeros, no solamente ser una parte técnica, ¿sí? Un personal técnico, sino que debemos especializarnos, debemos capacitarnos permanentemente, conocer las patologías que más se ven en una guardia, sobre todo en nuestro hospital, ¿sí? La bronquiolitis presenta signos y síntomas del síndrome obstructivo bronquial agudo, esto es dificultad respiratoria, sibilancia, crepitantes, taquipnea, utilización de músculo accesorio respiratorio, aleteo nasal. Es decir, si llega un paciente, un niño, con estos síntomas y signos, nosotros debemos sospechar que puede ser una bronquiolitis, ¿sí? Si bien el diagnóstico se realiza una vez que esté la valoración pediátrica, más los estudios complementarios, que son los que se realizan el diagnóstico en sí, nosotros debemos anticiparnos a que posiblemente este niño tenga una bronquiolitis. ¿Por qué digo anticiparlos? Siempre digo que el enfermero en emergencia debe adelantarse a la situación, ¿sí? Debe estar preparado. Por eso es importante que nosotros nos perfeccionemos permanentemente, ¿sí? Hagamos capacitaciones. Si yo sé que el niño llega con una dificultad respiratoria, tiene sibilancia, está taquipneico, está utilizando los músculos accesorios, incluso si tiene aleteo nasal, tenemos una emergencia, ¿sí? Y nosotros debemos tener todo preparado. Es por eso que antes de ingresar a la guardia, cuando ingresamos a la guardia, debemos controlar todo lo que es nuestro elemento de trabajo, ¿sí? Controlar que el carro de paro esté completo, con sus drogas, con todo el material necesario, en el caso de requerir para utilizarlo, que el box donde se atiende al niño tengan los paneles de oxígeno que estén funcionando correctamente, que la aspiración funcione correctamente, ¿sí? Eso significa nosotros adelantarnos a las consecuencias. Es decir, un buen enfermero debe controlar todo esto todos los días, en cada turno, para evitar que después estemos a las corridas, como se dice, ¿sí? Todo en beneficio de ¿quién? Del paciente. Entonces, al ingreso del paciente, enfermería debe identificar signos y síntomas, aporte de oxígeno si es necesario, adecuada hidratación y nutrición, esto obviamente lo va a indicar con indicación médica, controlar la temperatura, controlar el resto de los signos vitales, elevar la cabecera de la cuna, ¿sí? Eso es uno de los cuidados de enfermería para un paciente con bronquiolitis, aspiración nasal si es necesario, y control del trabajo respiratorio y taquipnea. Ahora, yo le voy a presentar un caso
Y nosotros como enfermeros, ¿sí? Debemos, como le dije anteriormente, somos una profesión, entonces tenemos mucha bibliografía, mucha evidencia científica que debemos emplearla, ¿sí? No solamente ser un personal técnico de hacer esto, esto y esto, sino tenemos que justificarlo y saber por qué estamos haciendo cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, llega un lactante de 5 meses, ¿sí? Con taquipnea, taquicardia, disnea en reposo, pliegue cutáneo positivo, abundantes secreciones nasales, se realizó laboratorio, radiografía de tórax, la valoración pediátrico y se le diagnosticó bronquiolitis. ¿Qué debemos hacer nosotros como enfermeros? Nosotros lo que vamos a hacer, y es lo que deberíamos hacer todos los días, ¿sí? Para ir creciendo, insisto, en forma profesionalmente, es realizar un plan de cuidado de enfermeros, ¿sí? Ese es el objetivo. Ahora estamos hablando de bronquiolitis, ¿sí? Vamos a hacer el plan de cuidado de enfermero con pacientes con bronquiolitis, pero esto debemos hacerlo con todo tipo de pacientes, con todas las patologías, ¿sí? El objetivo general justamente es la creación de un plan de cuidado de enfermero para un lactante de 5 meses diagnosticado con bronquiolitis en el servicio de guardia. El fin es ofrecerle todos los cuidados necesarios para mantenerlo estable y favorecer su recuperación y desarrollo psicofísico. Vamos a utilizar lo que nosotros como enfermeros tenemos taxonomías NANDA, NOC y NIC, ¿sí? Lo primero que encontramos es el patrón respiratorio ineficaz. Esto hace referencia a la incapacidad por parte del paciente de realizar una inspiración o expiración adecuada para garantizar el suficiente aporte de oxígeno. NOC encontramos el estado respiratorio a través de la ventilación, el estado respiratorio por la permeabilidad de la vía aérea, el estado de signos vitales. NIC y el control de la ansiedad del niño. Imagínense, llega con dificultad respiratoria, la ansiedad está sí o sí tanto en el paciente como en el familiar, ¿sí? Y a través del NIC encontramos el manejo de las vías aéreas y la oxigenoterapia, al igual que la monitorización de la respiratoria. ¿Qué actividades debemos hacer? Debemos colocar al paciente en aquella posición que facilite su respiración. Recuerden que dijimos elevar, por ejemplo, la cabecera de la cuna. Abrir la vía aérea en caso de ser necesario. Eliminar aquellas secreciones que dificulten la respiración adecuada del paciente. Administrar aerosoles o nebulizaciones con el fin de facilitar la capacidad respiratoria del paciente, obviamente esto con indicación médica. Valorar signo vital del paciente aplicando, en este caso, oxigenoterapia si es necesario. Eliminar las secreciones del paciente en forma previa a la administración de oxígeno. Mantener permeables las vías aéreas durante el tratamiento de oxigenoterapia. Evitar que se produzcan daños en la piel o mucosa derivado del equipo de administración de oxígeno. Proporcionar el oxígeno que sea necesario al paciente siguiendo las pautas médicas. Valorar que el paciente lleve correctamente colocado el dispositivo de administración de oxígeno. Muchas veces nos pasa que no lo fijamos bien a la bigotera, a la cánula nasal, y no estamos administrando, no estamos haciendo la indicación o el tratamiento adecuado. Comprobar los parámetros respiratorios del paciente, reflejando todos aquellos cambios y todas aquellas actuaciones que se realizan en el informe de enfermería. Todo lo que hacemos debemos registrarlo en el informe de enfermería. Lo que no está registrado no se hizo, ¿sí? Recuerden que este es un trabajo en equipo. Valorar la respiración del paciente teniendo en cuenta la frecuencia, el ritmo, la profundidad. Otro diagnóstico que puede ser el riesgo de aspiración, que consiste en la posibilidad de que se produzca una aspiración de secreciones o fluidos en el árbol bronquial. Todo esto debemos tenerlos en cuenta, ¿sí? En la taxonomía NOC encontramos estado respiratorio por la permeabilidad de la vía respiratoria, el estado neurológico, es decir, corroborar el estado de conciencia y control de la aspiración. Y en la taxonomía NIC, precaución para evitar aspiración. ¿Qué actividad realizamos? Controlar y valorar el nivel de conciencia del paciente, valorar la situación respiratoria del paciente, mantener permeables las vías respiratorias, disponer de un equipo de aspiración de forma urgente, colocar en una posición lo más vertical posible con el fin de evitar la aspiración de fluidos, valorar los niveles de reflejo respecto a la tos y la capacidad de deglución.
¿Qué quiero decir con esto, con todo esto lo que estoy diciendo? Que llega el paciente, ¿sí? Recuerden siempre nosotros somos el primer personal que vamos a recibir, sobre todo en una guardia, al paciente, ¿sí? Enfermería es el primero que recibe, por lo general, al paciente, ¿sí? Luego llega el médico, porque puede estar ocupado según la hora que ingrese el paciente a la guardia. Entonces, por eso insisto que debemos estar preparados, ¿sí? Como enfermeros, como profesionales, para valorar al paciente, reconocer los signos y síntomas y ver qué actividades o cuidados de enfermería debemos hacer. Existe también un riesgo de déficit del volumen de líquidos. Esto hace referencia al riesgo de disminuir los líquidos corporales del paciente. En la taxonomía NOC encontramos la hidratación, el control de riesgo, detección del riesgo. En la taxonomía NIC, manejo de los líquidos, monitorización de líquidos. ¿Qué actividades hacemos? Realizar un balance del líquido del paciente. Monitorizar el estado hemodinámico del paciente con el fin de detectar dicho déficit de líquido. Administrar líquido de reposición por vía endovenosa, intravenosa o supuesto por indicación médica. Controlar los signos vitales del paciente. Valorar siempre la reacción del paciente al tratamiento de líquidos administrados. Controlar la aparición de signos y síntomas que muestren un exceso de líquido como consecuencia del tratamiento administrado. Pesar los pañales del paciente. Valorar qué factores de riesgo tiene el paciente para que se produzca dicho desequilibrio de líquidos. Valorar la piel y mucosa con el fin de determinar el estado de hidratación del paciente. Valorar las características y la cantidad de orina del paciente. Perdón. Como verán, hay muchos cuidados de enfermería. Es decir, nosotros no podemos recibir al paciente, informar al médico, quizás administrarle oxígeno porque la saturación está baja e irnos, ¿sí? Que se haga cargo el médico. No, nosotros tenemos que estar permanentemente al control del paciente que ha ingresado, ¿sí? Vieron todas las actividades, si bien algunas se repiten. Esto nos indica que nosotros debemos estar al lado del paciente. Es una urgencia y no debemos abandonarlo al paciente, ¿sí? Hasta que se estabilice. Esa es una de las actividades de enfermería, uno de los cuidados de enfermería fundamentales, sobre todo en una guardia, ¿sí? El paciente ingresa descompensado y hasta que no lo compensemos no podemos dejarlo solo al cuidado de la madre, ¿sí? Entonces, por eso es fundamental cómo debemos trabajar en equipo, sobre todo, y me refiero sobre todo a la parte de enfermería, ¿sí? Para finalizar, le dejo esta frase de nuestra referente de enfermería, en donde resume más o menos todo lo que le quiero yo con esta clase informar o que les llegue, transmitir, ¿no? La observación indica cómo está el paciente, la reflexión indica qué hay que hacer, la destreza y la práctica indica cómo hay que hacerlo, la formación y la experiencia para saber cómo observar y qué observar, cómo pensar y qué pensar. Muchas gracias.